Muy buenas tardes. El día de hoy haremos conocer nuestro friso, basados en hechos importantes en el Perú, hechos que nos llevó a la independencia y además compararlos con hechos mundialmente reconocidos importantes, todos estos del siglo XVIII y XIX. Comenzaremos en el año 1700, donde da inicio el gobierno borbónico en el Perú tras la muerte de Carlos II. En el mundo, la muerte de Carlos II da comienzo a la Guerra de Sucesión Española. 3 años después, en 1713, se consolida el sistema borbónico en el Perú en reformas fiscales. Y en el mundo, tras la firma del Tratado de Utrecht, pone fin a la Guerra de Sucesión Española, dando como consecuencia que la nación pierda territorio. En 1742 comienza la rebelión de Juan Santos Atahualpas en la selva central del Perú, esta siendo la primera rebelión indígena. En el mundo, la batalla de Dettingen, guerra de sucesión austriaca, es la última vez que un rey lidera tropas personalmente. También hay que olvidar que en 1750 nace Torres Rodríguez Mendoza en Chachapoyas y 5 años después, en 1755, nace Hipólito Unanue de Papón en Arica, ambos siendo precursores del Perú. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Alonso Porras Porras y continuando, en 1767 fue la expulsión de los jesuitas en el Virreinato del Perú, un golpe a la educación colonial. Carlos III expulsó a los jesuitas en todo dominio español. En 1776 fue la declaración de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio, nacimiento de la primera república moderna. Después fue la difusión de ideas ilustradas en Perú, primeros movimientos intelectuales criollos. En 1780 fue la fundación de la primera fábrica textil en Gran Bretaña, inicio de la revolución industrial. Gran rebelión de Túpac Amaru II contra el sistema colonial e inicio de insurrección masiva. Mi nombre es Yerara Abdul Cerrón Medina y yo voy a hablar de los años 1781, 1789 y 1791. En 1781 fue el fin de la guerra revolucionaria americana con la victoria en Yorktown y el reconocimiento formal de la independencia. También fue la ejecución de Túpac Amaru II por la rebelión que esto ocasionó. En 1789 fue el inicio de la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, un 14 de julio. Este fue un cambio radical en la política europea. También hubo un gran avance de la Ilustración en Lima, y estos adoptaron ideas de libertad y derechos. Por último, en 1791 fue el inicio de la Revolución Italiana, donde esclavos en Saint-Domingue se rebelaron contra el dominio francés. También Viscordo y Guzmán escriben la Carta a los Españoles Americanos, llamado a la independencia. Gracias. Ahora, continuando, en 1796 fallece Vizcardo y Guzmán. Sus ideas mantienen vivo el espíritu independentista. Ese mismo año, Napoleón Bonaparte asume el mando militar y político en Francia, así iniciando una nueva era. En 1808, ya en el siglo XIX, en el Perú comienza una crisis en el virreinato por la invasión napoleónica a España. Comienza debates independistas. En el mundo comienza la abdicación de Fernando VII y coronación de José Bonaparte en España. En 1810, 2 años después, en el Perú, comienza la rebelión de Francisco Antonio de Cela en Tacna, el primer grito formal de independencia peruana. Ese mismo año, en toda América Latina, comienza las guerras de independencia en América Latina, como la Revolución de Mayo en Argentina. En 1814, la rebelión de Mateo Pumacahua y movimiento indígena y popular. También el Congreso de Viera de 1814 a 1815 restablece el orden monárquico en Europa tras derrota de Napoleón. En 1820, la independencia de varios países latinoamericanos avanza mientras España pierde poder colonial. Desembarco de San Martín en Paracas con la expedición Libertadora. En 1821, México declara oficialmente la independencia de España. También proclamación de la independencia del Perú, 28 de julio, por San Martín. En 1822, Brasil declara su independencia de Portugal, septiembre. Y también una entrevista de Guayaquil entre San Martín y Simón Bolívar para coordinar esfuerzos independistas.
En 1823 se publica la Doctrina Monroe en Estados Unidos, que rechaza la intervención europea en América. También José de la Ribaigüero es nombrado primer presidente del Perú independiente. Por último, en 1824 fue el fin del dominio español colonial en Sudamérica, consolidando nuevas repúblicas. También Perú gana la victoria de Ayacucho, que con esta garantiza su independencia definitiva de este y Sudamérica. Gracias.